El día de hoy vamos a hacer la presentación del diseño, fabricación y simulación de un prototipo a escala de intercambiador de calor de estilo serpentín relacionado con la asignatura de transferencia de calor y termodinámica de la Universidad UPT José Luis Rivas. Especialmente son estudiantes del proyecto número 2 de dicha carrera y el grupo está conformado por Anabel Rivas, Mendoza y Luis Nieto. Bueno, retomando con la explicación para el funcionamiento y explicación del dispositivo, primero que nada se cuenta que el intercambiador de calor en las carcasas que se pueden observar, en la superior se cuenta con dos perforaciones laterales y una superior para la distribución del fluido. Además, dentro de la misma carcasa se encuentra un serpentín ubicado de forma vertical para la entrega del fluido que se encuentra en análisis. Además, se dice que para el correcto funcionamiento este dispositivo cuenta con una entrada superior por la cual va a entrar el líquido a temperatura ambiente o temperatura fría, y después de cierto periodo de tiempo y desplazamiento va a salir por esta segunda toma a la temperatura deseada para el fin que se tiene. Además cuenta con una resistencia la cual va a generar cierto calor en toda la carcasa para que el líquido dentro de la misma pueda hacer el funcionamiento óptimo. En la parte del diseño del serpentín se tomaron en cuenta las ecuaciones que rigen los parámetros de diseño. Para esto se tiene la ecuación de diseño específicamente del serpentín, que nos dice que el calor es igual al área requerida por la energía interna total y la variación de temperatura. En este caso, para los valores, lo primero que se toma en cuenta es la temperatura promedio, la cual se obtiene con la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Una vez que obtenemos ese promedio, podemos encontrar los valores de calor específico, viscosidad y coeficiente de conductividad térmica, que nos van a servir para introducirlos en las fórmulas que se desglosan de esta fórmula principal. Asimismo, tenemos los datos de flujo másico que han sido calculados experimentalmente a través de la aplicación del proyecto, la longitud del serpentín, el número de vueltas del serpentín que se estableció, el cilindro exterior que vendría siendo la carcasa que recubre el serpentín, el cilindro del serpentín, o sea, el tubo con el cual se forma el serpentín, y tenemos también los datos de la hélice. Todos estos datos son introducidos en las fórmulas que se desglosan y de ahí podemos obtener los valores que se requirieron para este diseño. Explicando los pasos de manufacturado, el primer paso es la realización de la carcasa, que se realizó un calandreado para poder obtener la carcasa superior y la parte inferior. El segundo paso fue el diseño del serpentín, que es tipo helicoidal y cuenta con sus respectivos acoples. El siguiente paso es el diseño de la brida. Este cuenta con múltiples orificios, perforación, que su perforación principal es la de mayor diámetro, que es donde va a estar situado el fluido o el líquido que es el encargado de calentar el serpentín. Los demás orificios son de menor diámetro y donde van a estar situados los tornillos que van a unir los dos acoples de la brida. El siguiente paso es la soldadura para poder unir la tapa superior y la brida y la tapa inferior con la brida. El siguiente paso ya se trataría de impermeabilización, que es para asegurarnos de que no haya fugas por ningún lado. El siguiente paso fue se le aplicó una capa de fondo anticorrosivo para evitar cualquier corrosión y alargar la vida útil de nuestro proyecto, del equipo. Y como último paso fue el diseño de la base, que es donde va a estar suspendido la estructura que es el intercambiador. Serpentín o tubería de cobre, porque este es mayor tiene un mayor coeficiente de conducción térmica, o también para conducir calor o para conducir frío. Según los cálculos planteados, se requería de una resistencia de 300 watts, pero en términos de comercialización más conseguido es de 1000 watts. Bien, en esta parte vamos a explicar el funcionamiento para que se pueda ver más a detalle. Se está calentando el agua alrededor de una temperatura de 80 grados centígrados para que pueda salir más o menos a 38 grados centígrados en una temperatura inicial ambiente de alrededor de 24 grados centígrados, 28 grados centígrados, dependiendo de las condiciones climáticas. Aquí podemos observar
que el agua se siente mucho más caliente que en un principio. Y el tiempo que demora en enfriarse prácticamente es muy largo, así que podemos ver que el dispositivo es bastante funcional. Esto es gracias a la caída por acción de gravedad que presenta la hélice y a la resistencia que está a su distancia de vida para que la radiación que se emite pueda transferir el calor suficiente y se dé la convección deseada dentro de la carcasa hacia el serpentín. Aquí, como podemos observar, tenemos una temperatura cercana a los 80 grados centígrados que viene dada gracias al aumento de la temperatura por la resistencia eléctrica. Y aquí tenemos la salida de agua. En nuestras conclusiones finales pudimos determinar a través de la experimentación para obtener los datos del proyecto y para la verificación que algunos factores externos que inciden en las propiedades del agua, las condiciones climáticas, el coeficiente de fricción que presenta el agua al deslizarse en la carcasa, tienen incidencia en los efectos en el aumento o disminución de la temperatura que va a haber. Por esta razón, se toma en cuenta que los cálculos son una aproximación a la realidad. Se tuvo que hacer un incremento de 488,88% en cuanto al paso y la longitud del serpentín, ya que se verificó que la transferencia del calor necesitaba de estas dimensiones para poder darse adecuadamente. Asimismo, también podemos concluir que como mejorías y recomendaciones que se le podrían hacer al proyecto sería agregar otra resistencia en la parte superior o a los costados para aumentar la eficiencia de la transferencia de calor y que sea más rápida, en el caso de que se requiera de un factor tiempo un poco más corto. Asimismo, también podemos agregar que esto puede tener aplicaciones en otro tipo de necesidades, ya que los serpentines pueden tener incidencia en refrigeración, condensación y fermentación de alimentos. Para mayor información o dudas que deseen aclarar, se les estará dejando en la descripción el link del trabajo de investigación realizado sobre el proyecto. Y muchas gracias a todos.